Lo que no te contaron de los 80s. Lo que no te contaron con Smaragdo Camas. En últimas fechas se ha hecho muy popular entre los jóvenes en las redes sociales hablar de los 80s, pues de manera, digamos, romántica, como pues extrañando lo que pudo haber sido vivir en aquella época. Estamos hablando de hace 45 años. Y me llama la atención porque muchos de estos jóvenes, pues evidentemente no vivieron los 80s y hablan pues cosas muy buenas, muy positivas de aquella época que en efecto existieron, aunque hubieron otras que quizás no te contaron. Y de eso se trata el capítulo de este día en este podcast de Lo que no te contaron. Y es que los años 80 fueron particularmente un momento de muchos cambios en muchos aspectos de la vida cotidiana en todo el mundo, y no fue la excepción en la América Latina, específicamente pues en México y en otros países donde también pues la cultura nacional impregnó en los hogares de muchas familias, particularmente a través de la televisión y de programas, también algunos de radio, que llegaban a muchas partes del mundo. Era una época en la que no estábamos pues totalmente conectados como ahora, pero había muchas ventajas. Era una vida, diría yo, pues más social, porque al carecer de internet y de las redes sociales, pues teníamos que tener más contacto entre la gente. Se acostumbraba más a ir al café, tener la plática personal con los amigos, con los familiares, y las distancias pues se acortaban cuando era posible, cuando había oportunidad, porque además pues no había mucha forma de comunicarse a larga distancia, más que pues por teléfono. Y aquí vamos a empezar con algunas de las diferencias que había entre los 80s y actualmente. Y me acuerdo y me río porque mis hijos me dicen mucho que cómo pudimos sobrevivir en aquella época cuando no habían teléfonos celulares. Y eso es en lo que me acordé hablando de la comunicación. Y bueno, ¿cómo eran los 80s sin los teléfonos celulares? Pues si se trataba de hablar desde fuera de casa, en la calle, existían las casetas telefónicas, para lo cual se usaban monedas, porque pues era la única manera de hablar. Y por increíble que parezca para muchos jóvenes de hoy, había lugares, ciertas esquinas donde había formados una fila de personas esperando que se desocupara el teléfono para poder hablar. Esa era la manera de comunicarnos, a través de los teléfonos en las calles, en las banquetas, las casetas telefónicas. Luego hubo otro avance tecnológico, entre comillas, para los chicos de hoy, pero sí era importante en aquella época, cuando surgieron las tarjetas y ya en vez de echarle monedas al teléfono, se acostumbraba que compraba uno una tarjeta que tenía un prepago, se insertaba la tarjeta que tenía un chip y así ya se podía hablar por teléfono. Ahora, en el caso de las casas, pues los teléfonos eran aparatos, pues digamos de ese tamaño un poco grandes, pero había un detalle que no era tan fácil que le instalaran a uno un teléfono, y no era solo cuestión del costo, sino también de la viabilidad que tenía la compañía telefónica para extender su red y poder poner un teléfono. En el caso específico de México, deben saber que en aquella época Teléfonos de México era una empresa de gobierno, no era particular, no era de Carlos Slim. Y siendo una empresa de gobierno tenía un pésimo servicio. Una persona compraba una línea telefónica y había ocasiones en que ese usuario le llevaba un año de espera para que le pusieran el teléfono en su casa, incluso habiendo red telefónica en la zona. Y eso puedo dar constancia porque vi muchos casos. No recuerdo en mi casa cuánto tiempo llevó para que instalaran el teléfono una vez que lo compraron, pero no fue inmediato.
No recuerdo si fue un año, pero sí fueron muchos meses desde que lo compraron hasta que lo instalaron. Y repito, había red telefónica en la zona, pero aunque había red, no había suficientes líneas y era todo muy tedioso, era muy tardado. Y luego, para pagar el recibo telefónico, esa es otra anécdota, había colas inmensas en las oficinas de Telmex, en aquel entonces Teléfonos de México, para pagar el teléfono. Yo recuerdo que era muy común en las casas de todo México que le decían a uno de los hijos de casa, tal día vas a irte temprano a Telmex a hacer la cola para pagar el teléfono, porque si no vas temprano, no solo te va a dar ahí toda la mañana, sino que no te va a dar el tiempo, no te va a alcanzar para que llegues a pagar, porque a las 3 de la tarde era la hora de la salida y mucha gente se quedaba sin pagar el teléfono porque cerraban las oficinas y había que ir al otro día siempre y cuando llegaran temprano. Eso era algo muy de los 80s en cuanto a la comunicación al teléfono. Pero bueno, así era y estábamos acostumbrados y nos comunicábamos de cualquier manera, aún sin celular. Y como no conocíamos el celular porque no existía, pues no había forma de extrañarlo, ¿verdad? Pero bueno, así era. Otra anécdota de aquella época de los 80s que quizás no te contaron era la música. Hoy, pues, tienes la música al alcance de manera permanente, pero en aquella época no. En aquella época, la música se conseguía en las discotecas. Las discotecas no eran las discos para ir a bailar, sino eran las tiendas de discos. Así se llamaban originalmente, discotecas. Y proliferaron por todas partes. De cualquier lugar a donde ibas había 1, 2 o 3 discotecas. En los centros comerciales había mínimo 4 o 5 discotecas. En muchas calles, esquinas, había una discoteca. Y se dedicaban básicamente a eso, a vender discos. Luego llegó el cassette, y bueno, discos y cassettes, y esa era la manera en que nosotros teníamos la música. Y también recuerdo que, a diferencia de ahora, la música no llegaba tan rápido. Recuerdo el caso de un amigo que tuve durante esa época, en que tenía una discoteca precisamente, pero él tenía una particularidad. Él conseguía los discos directamente del extranjero, ya sea de Estados Unidos o de Europa, a través de Inglaterra. Tenía contactos que le proveían esos discos. Y voy a contar una anécdota específica que creo que viene bien porque se trata de un artista que me parece es conocido absolutamente de todo el mundo. Y es buena la anécdota porque eso nos muestra cómo eran los 80s en cuanto a que no teníamos a la mano la música como hoy. Resulta que surge en Inglaterra un chico de nombre Rick Astley, que ahora es conocido de todos, con una canción o 2 canciones que fueron las que más pegaron en aquella época, que era Never Gonna Give You Up y Together Forever. Pero lo chistoso es que cuando llega el disco a la discoteca de ese amigo, pues en México todavía no llegaba esa producción, no se conocía. Y cuando empezó a sonar en la radio, la gente creía, me incluyo entre ellos, creíamos que era un cantante de color porque el matiz de voz de Rick Astley, pues es de ese tipo. Y además pensábamos que era algún artista, pues ya de edad, porque era un corte de música disco en una época en que ya no había música disco, porque estamos hablando ya de mediados, casi finales de los 80s y no de los 70s cuando fue la música disco. Entonces, cuando llega el disco, vemos en la portada a Rick Astley y el gran asombro que era un jovencito blanco con ese matiz de voz, y esa fue una gran sorpresa. Y recuerdo que en aquel entonces yo trabajaba en la radio como locutor y tenía programas de ese corte, eran programas juveniles, eran de acuerdo a la época que estaba viviendo y a mi edad de aquella época. Y recuerdo que al aire lo comenté, lo mismo que estoy comentando ahora. Y así fue como muchos supieron a través de esa anécdota de aquel entonces,
más o menos cuál era la personalidad de ese super cantante de la época y que fue un super hit de aquel entonces. Pero así era la música, la escuchábamos y no sabíamos exactamente porque no habían los videoclips que tenemos hoy en la computadora. Y ahora eso me lleva al siguiente tema. Existía el MTV y el VH1, que eran las dos cadenas de televisión por cable donde se podían ver videos. Pero no todas las casas tenían una televisión con cable, porque independientemente del costo, pues también era de que hubiera servicio de cable en la zona. No era satelital como ahora es a través del Internet, sino que era exactamente por cable, textualmente con un cable. Antes del cable llegaron las antenas parabólicas, que sí eran satelitales, pero pues no funcionaron, mejor dicho, fracasaron porque eran muy caras y realmente nunca pudo ser un producto popular. Así que la opción era el cable, pero no todos tenían cable. Entonces se acostumbraba que en los bares, ahí había MTV y VH1. Y mucha gente joven de la época iba a los bares, además de convivir, pues para ver los videos. Y así fue como en aquel entonces vimos a muchos artistas que como Rick Astley no conocíamos físicamente, pero fue a través de MTV y de VH1 que se empezaron a dar a conocer. Ya sé que para muchos jóvenes esto puede sonar como no solamente arcaico, sino hasta casi así como que tonto, ¿no? Pero así era en aquella época. Y es parte quizá de lo que no te contaron de los 80s o que no lo sabías. Y bueno, hay muchos temas más. Por ejemplo, en el caso de la moda, era algo también similar. Las modas no nos llegaban tan pronto como hoy en día. Era también gradual y veníamos ya saliendo de la época del pantalón acampanado, que eran pues unos pantalones con una parte baja enorme, ancha, que existieron pues hasta finales de los 70s, pero en los 80s ya vino una revolución y fue cambiando también las modas. Aquellos peinados que las mujeres usaban con tanta espuma y que eran peinados muy grandes, muy ostentosos, fueron cambiando por algo pues más sencillo, más real, más original. Y la moda se fue haciendo así, más urbana, más real, menos opulenta y más casual. Fue la época también en que los jeans cobraron una gran fuerza, no solamente los jeans Levi's, que durante muchos años pues fueron los líderes, sino otras marcas que trajeron en los 80s pues una nueva ola en la moda. Recuerdo que una de las marcas muy fuertes de aquella época y que se posicionó como ninguna otra fue la marca de Calvin Klein. Los jeans fueron popularizados por una actriz de la época, por Brooke Shields, que en aquel entonces protagonizó la película La Laguna Azul y que pues explotó en las pantallas y fue todo un hit a nivel mundial. En algún momento hizo esa campaña de los jeans y se hicieron súper populares. Fueron lo que pues reinaron en aquella década. No solamente los jeans para mujeres de esa marca, sino obviamente también para hombres, entre otras marcas, pero sí los jeans pues fueron los 80s, definitivamente. La otra anécdota que tiene que ver otra vez con la música, pero también con la tecnología, fue la aparición de las radiograbadoras o boombox, que le llamaban también, como cajas de sonido, cajas resonantes, que eran aquellas radiograbadoras de diferentes tamaños que traían regularmente dos bocinas. Obviamente era la época del estéreo, que era la novedad, pero traían radio integrado y traían grabadora de cassette. Y la gente podía ahí grabar pues su música directamente de la radio, y así fue como llevaban la música a todas partes. Habían unas boombox enormes, muy grandes, que también algunos se acostumbraban a llevar y en cualquier esquina armaban una fiesta con eso.
Esa era una de las grandes novedades de la época. Y también lo contrario, que era ya la música personalizada, que fue a través del Walkman, que era el aparato donde se insertaba el cassette y se ponían los audífonos y la gente andaba en la calle escuchando su música. Obviamente no tenían conexión a internet porque no existía, pero sí era la música que grababan de la radio con su radio grabadora y luego la reproducían en ese aparato. Luego al Walkman también le agregaron radio y entonces pues se hizo más versátil. Eso era lo que se escuchaba en la época y la verdad que fue un gran avance para nosotros porque pues nos permitió ir con la música a todas partes. Otra de las cosas de los 80s que a lo mejor no te contaron era la, pues la Guerra Fría. En aquel entonces Rusia y Estados Unidos tenían una relación muy ríspida porque pues Rusia era el bloque comunista y Estados Unidos era el bloque capitalista. Y en aquel entonces nos vendían la idea de que el comunismo pues iba a ser la solución de todos los males y sobre todo de la pobreza, que iba a ser el final de la pobreza, cosa que no sucedió, sino fue todo lo contrario. Y el mejor ejemplo pues es Cuba, que 45 años después de lo que les estoy contando, y más de 50 desde la Revolución Cubana, pues del comunismo, pues ahí están los resultados. Y el caso de la Unión Soviética, que en los 80s todavía era comunista y en la transición de 80s a 90s es cuando abandona ese sistema político de gobierno ante pues los resultados que no eran los esperados porque pues no solamente no se acabó la pobreza en Rusia, sino que hubo más desigualdad de la que ya había. Y el caso específico de China, pues ese fue peor porque China tuvo millones de muertes por inanición, por falta de alimento. Y eso de millones no es un decir, sino son cifras reales de la hambruna que privó en China durante esa época del comunismo, que luego se fue convirtiendo en un capitalismo como hasta el día de hoy, un capitalismo disfrazado en un gobierno comunista, sin libertades, pero con un capitalismo que los ha llevado a ser ya la segunda economía del mundo. Pero ese es un caso muy, muy particular, difícil de entender, pero que en aquel entonces, en los 80s, pues no era así, más bien estaban en el proceso de cambio para lo que es hoy. Pero bueno, ese ya es un tema muy específico. El caso es que en aquel entonces teníamos el pendiente de la Guerra Fría y se hablaba de la probable guerra de los misiles, y si había ese temor de que en cualquier momento podría haber una guerra, que en cualquier momento Rusia podía aventar un misil hacia América y viceversa, etcétera, etcétera. Era la época que así se conoció como la Guerra Fría, y que pues iba yo a decir que hoy los jóvenes no la tienen, pero bueno, con lo que está pasando ahora en Estados Unidos, Israel contra Irán y los países que está atacando Irán y los misiles, etcétera, pues ya no sé si qué tan diferente sea con los 80s, pero bueno, por lo menos eso les diré a los jóvenes que pues no lo tuvieron, qué bueno que no lo tuvieron, lo malo es que ahora parece que lo van a tener o que lo están teniendo. Pero bueno, esa era otra de las cosas que hubieron en los 80s y que quizá no te habían contado. Yo diría que en términos generales los 80s fueron más buenos que malos, porque también fue una época de mucho cambio en el entretenimiento, cambio positivo. Empezaron a aparecer las grandes producciones de Hollywood que nos fueron pues llevando a otros mundos, nos fueron llevando a situaciones que antes se veían irreales en la pantalla y que de repente cobraron una forma en que pues nos veíamos inmersos prácticamente en esos mundos y universos que creaban. Y estoy hablando de películas como por ejemplo Terminator, que fue revolucionaria para su época. Hoy ya la película pues no se ve tan moderna, pero en aquellos años, cuando se estrenó, créanme chicos que era algo impresionante, los efectos, cómo se veía lo que podría ser el futuro,
Y habían también otras películas que hoy son de culto, como por ejemplo, Volver al Futuro, que fue una historia en verdad increíble, eh, muy, muy ingeniosa, y sobre todo cómo pudieron recrear 2 épocas tan distintas, un futuro contra un pasado, y todo eso era, pues, envolvente realmente, ¿no? Alguna otra de las películas de aquella época que se volvieron con los años, pues, motivo de culto. Recuerdo, por ejemplo, Karate Kid, que marcó toda una época porque fue la primer película de karate que fue diferente a las películas chinas, que era a lo que estábamos acostumbrados cuando nos hablaban de una película de karate. Esta película rompió con todos los esquemas que habían en aquel entonces y también fueron, pues, parte de una maravilla que vimos en aquel entonces. Fue una excelente época del cine. Y también diré que otro de los temas que eran apasionantes en los 80s fue que ya traíamos de por sí la idea de que en el año 2000 todo iba a ser maravilloso, todo iba a cambiar, todo iba a ser ultramoderno. Esa idea pues viene desde antes de la televisión, que surgió en los años 50. Ahora estamos en los 80, estamos hablando de los 80, pero desde aquel entonces venía, pero ya en los 80 teniendo pues ciertos avances tecnológicos y en el cine, como acabo de decir, pues se potenciaba la idea, la expectativa de lo que sería la llegada de los años 2000 como pues ya la culminación de toda esta civilización y modernidad que teníamos en los 80s. Y esas eran las grandes expectativas de lo que pensábamos podía llegar para el año 2000. Ya pues ahora que estamos en el 2026, vemos que algunas cosas pues sí se cumplieron y otras eran un poco exageradas. Pero bueno, en términos generales, eso fue la década de los 80s y platicando con algunas personas de diferentes edades, les preguntaba que por qué hay esa idea, ese gusto por los años 80, y una de las razones que coincidía muchos es que es la idea romántica de un mundo que teniendo menos tecnología era más humano. Las relaciones interpersonales eran más afectivas y creo que sí, en efecto así lo era, porque, pues como dije también en algún momento, a falta de celular, a falta de internet, a falta de computadoras, pues teníamos que buscar a los amigos, a los familiares, para poder pues convivir con ellos, porque no se podía a larga distancia, el teléfono era en realidad muy limitado. Así que creo que es por esa razón que muchos jóvenes que no lo vivieron pueden añorarlo, aún sin haber sido su década, pensando en aquello que fue positivo en los años 80, como pues sí, realmente lo fue. Fue más positivo que negativo y como toda época, pues tuvo lo bueno, algunas cosas no tantas, pero en términos generales creo que fue una muy buena década y la idea pues era compartirle con los jóvenes, sobre todo los más jovencitos que sí se pudieron haber perdido de cosas muy positivas, de los juegos en la banqueta, de los juegos con los amigos. En las tardes era más común juntarse a practicar deportes, a platicar, ir al cine en grupo. Eso era muy de los 80s. Ya casi no existe hoy. Pero bueno, esa era la idea, platicar con ustedes de este tema. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Ya buscaremos un tema que también sea de interés sobre aquello que no te contaron.